A veces es fácil preparar un sermón basado en un bosquejo, prestado, propio. Lo difícil es cuando el Señor no te habla en eso que venís o que venimos estudiando. Y hace tiempo que vengo pidiéndole al Señor que lo que me permite compartirles sea algo que el Señor me haya hablado a mí primero. Y a veces temo mucho cuando expongo algo de la Escritura. No lo tomo así nomás. Entiendo que a veces nuestras palabras pueden eh, involucrarnos a veces en la experiencia. Y con este temor vamos a orar, le voy a pedir al Señor que Él nos dirija en nuestro corazón para que lo que podamos aprender hoy no sea algo más de lo que sabemos, porque esto que vamos a ver hoy lo sabemos. Que lo que sabemos no limite lo que el Señor nos puede enseñar y a lo que el Señor nos puede desafiar. Así que vamos a dirigirnos a Dios en oración y después sí vamos a compartir esto. Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por la oportunidad, gracias por la posibilidad de poder abrir nuevamente el local un día sábado. Veníamos orando hace mucho tiempo por esto. Y gracias, Señor, porque esta oportunidad es una nueva forma, Señor, de volver a practicar lo que hacíamos antes. Y gracias porque hemos transitado, Señor, parte de este problema mundial y nos has acompañado, Señor. Y gracias porque hasta aquí, Señor, nos ayudaste y has ayudado a muchos hermanos en todo el mundo, Señor. Y gracias porque en esto que tú permites, Señor, nos vemos bendecidos y queremos agradecerte por tu cuidado hasta el presente, Señor, pero también por bendecir a la iglesia, no solamente con la vida, que es la vida común, sino también con mucha vida espiritual, con personas que han conocido tu palabra, personas que han creído en ti, Señor. Rogamos que tu iglesia en este sentido siga creciendo, tú la bendigas y tú la hagas crecer, Señor. Confiamos en eso. Gracias por el mensaje de esta noche. Háblanos, Señor, y guíanos a obedecerte. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a buscar el libro de Daniel, capítulo 3. Es un pasaje más que conocido, archiconocido. El que no se acuerda el pasaje, probablemente si le mencione a Sadrach, Mesach y Abednego, recuerde, porque son tres personas muy comunes para el conocimiento general de los hermanos, y si nunca escuchaste de estas tres personas, seguramente me hagas sentir honrado de poder ser el primero que te hable de ellos tres. En principio quisiera decirte algunas cosas con respecto a lo que sucede hoy en día, hermano. La política de la cultura dominante actualmente trata de imponernos continuamente cosas para que finalmente nosotros nos olvidemos de Dios. Lo primero que hace es establece una cultura y nos pone en una situación civil para que nosotros obedezcamos las formas que este mundo nos quiere imponer. Y cada vez más, usted lo puede ver a través de la ideología de género y todas las ramas que esto presenta, cómo se nos impone una nueva perspectiva de ver la sexualidad y aún el amor, ¿no? Ahí ves que hoy se habla del adulterio como poliamor, como nuevas formas de amarse. Y esos son principios que forjan cultura, pero que van a contramano de lo que Dios enseña. Imagínate si a nosotros nos cuesta, imagínate las generaciones que vienen, mis hijas, los futuros hijos de los matrimonios jovencitos y los que se van a casar a muy poco tiempo. Lo segundo que hace la sociedad es imponernos, transgredir los valores que tenemos. Y en el libro de Daniel no se menciona solamente a estos tres hombres, sino que se menciona a uno más, que es Daniel. A Daniel y a sus amigos lo colocaron bajo un nuevo dominio que era externo, una nueva clase de Estado, una nueva clase de imperio. Ellos eran de Israel y los colocan en una situación nueva, una situación inesperada. Los afligen sacándolo del contexto de sus familias y son llevados esclavos a ser parte de una nueva empresa de un nuevo lugar. Pensá bien esto, no sabemos de la familia de Daniel y no sabemos de la familia de estos tres hombres, pero ellos estaban en esa situación y era muy difícil. Se refiere a que en aquellos lugares era muy común que los hombres
que pertenecían a los reyes se conviertan en eunucos. No lo menciona el pasaje, pero es una probabilidad alta, es decir, que los castraron con un fin cultural y cultural. 4 hombres que estaban allí obligados a estudiar la cultura babilónica. Les cambiaron los nombres, les cambiaron el sentido de pertenencia. A ellos les ofrecen alimentos nuevos, pero lo único que no pudieron cambiarle, pese a todo lo que te estoy contando, es su forma de pensar. A estos 3 hombres o 4 hombres de Dios no le pudieron cambiar la forma de pensar. Daniel propuso en su corazón que llevarían una vida de fe en medio de las dificultades. Comenzó primero a no comer de la comida típica sacrificada a los ídolos. Puso en riesgo a los que le traían esta porción. Daniel podría haber alcanzado la popularidad de otra forma, porque era un gran hombre, era un hombre sapiente, pero prefirió el camino correcto. Daniel prefería la vida de la obediencia de Dios, la confianza en Dios, aunque esto conlleve quizás el sacrificio de su propia vida, de todo lo que le quedaba. Allí en el capítulo 3 encontramos a Nabucodonosor como el rey que va a formar una estatua de oro. Era una estatua de 27 metros de alto por 3 de ancho, de oro, ¿sí? Tenía poder. Y Nabucodonosor era como lo que ahora te dicen como el nuevo orden mundial, ¿sí? El imperialismo es viejo. El hecho de que las personas intenten imponer una forma de ver la cultura, una forma de ver la vida, una forma de ver la sociedad y una forma de ver la religión no es nuevo, sino que es viejo. Que le digan nuevo orden mundial no tiene mucho gollete. Ya Nabucodonosor lo presenta, de hecho, el faraón también. Son una forma de imperialismo antiguo. Allí, en Babilonia, antiguamente, muchos años antes, había sido una tierra muy común para los que conocen la historia del Génesis. Allí estuvo, por ejemplo, Nimrod, allí estuvo lo que tiene que ver con la historia de la Torre de Babel. De hecho, hay un mapa que yo les mostré ahí donde dice Babilonia, ahí es sobre los bordes del río Éufrates, no sé si Anto lo tiene. Ahí van a ver donde dice Babilonia, dice Elam, Mari y Asiria. Bueno, ahí hay una zona que dice Babilonia, esa es la zona donde estuvo también la Torre de Babel. Ahí lo está señalando Anto, gracias. De esa misma tierra Dios llamó a Abraham a que abandonara Ur, y esa fue la cuna de la civilización antigua. Dios le dijo a Abraham que salga de ahí y que vaya a ningún otro lugar, que salga de ahí, para una tierra donde según la promesa de Dios él iba a ser bendecido, y no solamente él, sino aún nosotros hoy. Así que en esa zona de Babel, cuna de Babilonia, ahí sucedieron estas cosas que vamos a desarrollar. En este capítulo a mí me llama la atención también que hay muchos silencios interesantes. Te mencioné acerca de la estatua de oro, pero no se nos dice quién era, no hay antecedente de quién era. Pero sí hay algunas cosas que se mencionan. Daniel era muy inteligente al mencionar aspectos que o lo mencionaba de 3 o de 4. Por ejemplo, habla acerca de funcionarios políticos y lo menciona varias veces. Habla acerca de una lista de instrumentos musicales. Habla de los pueblos de las diferentes naciones. También habla de la estatua que el rey levantó para ser adorada. Esto se menciona 4 veces aquí en el capítulo 3. Vamos a leerlo en parte y vamos a ver hasta dónde Dios nos habla para no extendernos en el tiempo. Capítulo 3, verso 1 de Daniel dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura era de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces
y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que habían levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio y los instrumentos, eso, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Cuál es la imagen que tiene esta estatua? No lo sabemos, pero algunos comentaristas hablan acerca de un relato que está en el capítulo anterior. El rey Nabucodonosor había tenido un sueño acerca de una estatua que estaba conformada por diferentes piezas. Todo esto tiene su estudio y una forma de entender esto que ve el rey Nabucodonosor a través de los tiempos en las diferentes civilizaciones y cómo Dios finalmente instaurará su reino. Pero hay un detalle en el capítulo 2 donde está la estatua que soñó el rey de Babilonia, Nabucodonosor. En la medida en que esta estatua iba bajando de la cabeza y el torso, iba perdiendo calidad, sus materiales, a tal punto de que la cabeza es de oro, pero los pies son de hierro y barro. Son dos cosas que no se pueden unir, ¿sí? Es una mala aliación. Entonces, Daniel le trae una interpretación de lo que esto significaba. Vos fíjate, una estatua que va perdiendo su calidad de metales. ¿Qué estatua entonces construye Nabucodonosor en el tercer capítulo? Una de que es de un solo metal. ¿De qué metal era? De oro, ¿sí? Porque él sabía algo de lo que Daniel le había dicho. Así que es muy probable, dicen los comentaristas, que él haya querido como entender de que su reino no se iba a terminar, que no era tan así como lo que le dijo. Está bien, Daniel cuando le comenta y le interpreta este sueño a Nabucodonosor, Nabucodonosor responde a Daniel diciendo que el Dios de Daniel es Dios de dioses, Rey de reyes, que revela los misterios. Pues pudiste revelar mi sueño. Y el rey engrandeció entonces a Daniel. Daniel le dice a este rey: Dios, el Dios de los cielos, se levantará y levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. Fíjate lo que le dice Daniel al rey más poderoso que había en la antigüedad. Y sin embargo no le quedó otra a Nabucodonosor que reconocer la sabiduría de Daniel. Esta imagen es probablemente una imagen que trate de decir, que intentó recomponer Nabucodonosor de lo que él deseaba para su propio imperio. Acá yo no quiero volver a soñar algo que la imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y su muslo de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. No, yo quiero una estatua que sea siempre de oro. Quiero que mi reino perdure para siempre. No quiero que venga una piedra no cortada a mano y venga y me desmenuce, hablando de lo que sería el reino de Dios. Entonces, quizás, dicen, entonces esta imagen corresponda al deseo del rey Nabucodonosor de que su imperio nunca cese. Esta estatua estaba ubicada allí en la zona entonces de Babel. Pero no solamente había allí una estatua, sino que también allí había una orden específica. En principio tenemos que mencionar que el pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 5 había recibido la orden de que no se podían servir a los dioses ajenos. No te levantarás imagen, dijo Dios de hecho en el decálogo de los 10 mandamientos. Pero hay algo importante en esto. Hay algo muy importante. Ellos ni siquiera, los del pueblo de Israel, podían tomar los metales de los dioses en caso de haber ido a una guerra, haber conseguido la victoria y decir, bueno, mirad lo que tenemos en los metales de los dioses paganos. Los usamos para consumo propio.
Dios no se lo permitía tampoco. Quizás sea este motivo por el cual Daniel también limite la información que nos dio sobre esa estatua. Él simplemente nos cuenta esto. La orden del rey era que adorasen a esta estatua. No era simplemente pleitesía, era un reconocimiento que tenía que ser imperial. Se escuchaban los instrumentos musicales, se escuchaba la orquesta y todos tenían que postrarse y reconocer que esa estatua era el Dios de todos. Así que los políticos de turno, imagínate cómo hacen ahora, que son llevados para imponerte cosas como creyente, te quieren imponer que en el trabajo no hables nada de Dios, te quieren imponer que en tu trabajo no puedas elevar una oración, ni siquiera audible. A mí una paciente oró por mí, ella no tuvo miedo. Pero ahí en el trabajo te imponen a que tu actividad como cristiano no la podés llevar a cabo. No hay que ser disidente de forma tonta, digo, pero mirá cómo el mundo se vuelve a repetir, por así decirlo. No hay nada nuevo bajo el sol, dijo Salomón. Y es muy sabio en este sentido. Todos sátrapas, que son los gobernadores de una satrapia o provincia, y habla de los que eran autoridades generales, mandatarios, los prefectos, asesores del gobierno, encargados del tesoro, magistrados, jueces, todos los que eran funcionarios provinciales, todos estaban ahí y tenían que hacer cumplir lo que este rey daba como ejercicio y como orden. Había una amenaza, al que no adorase, el rey decidió preparar un lugar para esas personas. Para los que no adoren, iba a haber una fractura de rodillas. Muchos dicen que, así como se veía la estatua, quizás el horno de fuego era muy visible también. ¿Por qué razón? Porque imponía el miedo que se requiere esta normativa que dio Nabucodonosor. Entonces, para aquellos que no quieran obedecer esta orden del gran imperio de este gran rey, entonces habrá muerte, y muerte de esa clase, muerte en un horno de fuego ardiendo. Esto significa que el horno estaba encendido continuamente, y muchos dicen que su madera se veía más allá de la zona en la que estaban estos tres hombres. Ahora vamos a leer del 8 al 12. Dice, por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír son de bocina, y habla de los instrumentos, dice, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y ahí continúa diciendo, en el verso 12, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Sadrac, Mesac y Abednego. Los caldeos fueron un pueblo semítico que dieron, digamos, origen a la zona, digamos, poblada de la Mesopotamia. De hecho, Nabucodonosor era caldeo. Ellos, como ves, reconocen y dan honra al rey. Se unifican para acusar, en este caso no a Daniel, sino a los amigos de Daniel. Se olvidan que en el capítulo 2, como recién les mencioné, cuando Nabucodonosor tiene el sueño que tuvo de la estatua que va perdiendo calidad en sus metales, se olvidan de que el que lo salvó a los caldeos fue Daniel. Porque nadie de ellos podía interpretar el sueño, y el rey, al saber, después de contárselo 2 veces, que no lo podían interpretar, genera un edicto para que mueran todos los sabios de aquel lugar. Sin embargo, cuando se entera Daniel, dice, dame un tiempo. Y Dios le revela lo que tenía que decirle a Nabucodonosor. Y después de esto, los caldeos sobreviven. No sabemos por qué la intención. Sin embargo, Daniel, siempre aunque fue respetuoso por el rey, a diferencia de, oh gran rey eterno, como le quisieron decir, siempre habló solo de la grandeza que Dios tiene. Dice en el 2:45, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenució el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer
en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Daniel no tenía problemas de hablar de Dios como por sobre Nabucodonosor. Él no tenía que ir a decirle, oh Rey eterno. No, lo respetaba, pero teniendo en cuenta su orden de prioridad. Dios estaba por encima de todas las cosas. Los caldeos acusan a Sadrach, Mesach y Abednego. Ananías era el nombre original de Sadrach, Misael el de Mesach y Azarías el de Abednego. Todos tienen algo que ver con Dios. Jehová es bondadoso. ¿Quién es lo que Dios es? Jehová es mi ayudador. Sin embargo, reciben otros nombres que tienen que ver con las deidades de aquel lugar. Y lo acusan de forma maliciosa, dice allí el pasaje. No han respetado tu autoridad, rey. Ni sirvieron a tus dioses, ni se inclinaron ante la imagen. El Estado de aquel lugar le había impuesto normativas que iban contra la voluntad de Dios. Alguna vez Pedro dijo que si entre Dios o los hombres, Dios es a quien tenemos que servir. Pero hay un punto muerto en esta historia. Y es el momento donde los principios son probados. Dice del verso 3 al 18. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que se ha levantado? Ahora pues, mirá lo que le dice, mirá la tentación. ¿Estáis dispuestos para que al oír al son de toda la música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Sadrach, Mesach y Abednego no respondieron al rey Nabucodonosor, diciéndole, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos de este horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Acá vemos cómo la situación de tensión se hace manifiesta. El rey está lleno de ira, y esto debe haber sido también noticia para estos tres hombres de Dios. Fueron traídos al instante que el rey dio la orden. Y el rey le hace estas tres preguntas que son muy insidiosas, que prueban el corazón de cualquier persona. ¿Te convertís en un hincha de River siendo de Boca o de Boca siendo de River? Les quiere hacer cambiar de cuadro. Y él les dice, ¿son ustedes los que no honran ni adoran mi estatua? ¿Están dispuestos a cambiar de opinión si hago sonar la orquesta? Si no lo hacen, ¿saben lo que les va a pasar? Y esto es muy difícil, hermanos. A veces no nos ponemos en la piel de estos tres jóvenes. Habían perdido su familia, su identidad en términos de cultura, nación. Ellos sabían lo que era el templo de Dios. Los habían sacado de aquel lugar. Los habían llevado a una situación de extremo al no poder comer lo que ellos querían, ni la forma en la cual ellos estaban acostumbrados. Tuvieron que abnegarse más de lo que la situación les oprimía, porque ni siquiera estaban con sus familias, habían perdido todo. Imagínate el shock postraumático de ellos al haber dejado todo y estar en esa situación. A veces leemos esta historia y no nos pasa nada. Y la respuesta de ellos surge desde una convicción dada por Dios. No necesitamos darte ninguna respuesta, rey. No necesitamos darte ninguna respuesta. De alguna manera le dijeron, no estamos dispuestos a cambiar de pensar ni de accionar. Porque de alguna manera ellos le dicen, mirá, si nos toca el horno de fuego, les toca. Cuando ellos le afirman el horno de fuego, le está diciendo, de esto nosotros no cambiamos, es lo que estamos haciendo. Ellos están seguros de que Dios puede liberarlos. Y esto es muy importante. Pero no obligan a Dios al hecho. No están imponiéndole a Dios sus deseos como surge muchas veces en muchos grupos cristianos. Ellos saben que Dios tiene poder para liberarlos, pero no le imponen a Dios su pretensión. Aunque la desean, es cierto. Sino que ellos se entregan a la voluntad de Dios. Como vemos,
Aquí la seguridad está lejos de ser una cuestión personal, donde yo, mediante mi deseo, le impongo a Dios lo que yo quiero. Esa no es una actitud de fe, sino es una actitud humana y es totalmente natural que nos pueda llegar a pasar muchas veces. Ellos nunca presumieron que Dios, por ser el Dios de ellos, iba a hacer lo que ellos querían, todo lo contrario. Él nos librará de tu mano, Rey, pero puede pasar algo. Puede pasar que nosotros seamos arrojados y muramos, pero nuestra esperanza no está acá. Nosotros sabemos, le deben haber dicho lo que pasó en el capítulo 2 de la historia que nos contaron, que estamos leyendo. Nosotros sabemos lo que soñaste, nosotros sabemos lo que Dios le reveló a Daniel. Nosotros escuchamos esa revelación de que Dios en algún momento establecerá su reino y nada lo va a quitar. Nosotros tenemos esperanza. Y qué ironía, hermano, porque los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia debido a la idolatría en la que incurrían. Se habían acostumbrado a la sociedad en la que estaban y vivían de tal forma en que no distinguían las órdenes de Dios de las cosas cotidianas. Y se habían olvidado de los principios básicos y ellos habían caído en los pecados ahora que estos 4 hombres tenían que evitar de forma tan valiente. Israel persistió en su idolatría y allí estaban 3 jóvenes inocentes de esto. Entonces vemos a un rey airado, ¿no? Nabucodonosor. Dice el verso 19 al 23. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra estos 3 jóvenes y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército a que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno del fuego ardiendo. Y como el rey era apremiante y lo había calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Perdónenme. Calentar el horno 7 veces más nos debe hacer acordar lo que el autor de los Hebreos escribió cuando dijo que los héroes de la fe apagaron fuegos impetuosos. No sé si se acuerdan ese pasaje. El rey, a la vista de todos, se llenó de ira, lógicamente. Demudó su rostro contra los siervos de Dios, mandó a calentar el horno 7 veces más, mandó a que aten y arrojen a los siervos de Dios al horno. Hubiéramos deseado que esta historia no avance, que frene en algún momento. Dios, frená si vos podés hacerlo. Algunos imaginan que el horno estaba tan cerca de la estatua que si hubiera habido carne dentro de ese horno, hasta hubiera producido más humo todavía. El humo era tan visible y esto era una advertencia para otros infractores. Los hombres de Dios finalmente son arrojados al horno de la prueba y son arrojados. El horno recibe y los recibe atados e inmovilizados y ellos eran siervos de Dios. Sin embargo, el eructo que tuvo aquel horno de fuego no tuvo poder sobre ellos, sino que mató a los hombres fuertes y los mató al instante. Ellos cayeron simplemente atados al horno de fuego ardiendo. Perdónenme, hermano. ¿Querés orar, Albert? Y yo sigo después. Gracias.
Hola. ¿Oramos? Señor, te damos gracias porque a pesar de que el mundo trata de consumirnos, de callarnos, aunque trata de amedrentarnos, de traernos miedo, aunque van en contra de todo lo que decimos y tratan, Señor, de corrernos a un costado, como dice Mati, Señor, que vemos en tu palabra, hemos confiado en esa esperanza que es viva y verdadera, y como dice tu palabra, Señor, podrán matar nuestro cuerpo, podrán destruir nuestro cuerpo, pero jamás podrán destruir nuestras almas. Y sabemos que tú eres fuego consumidor y que nosotros, por ser tus hijos, seremos librados de tu ira por la sangre que un día nos limpió de todo pecado. Señor, fortalece nuestras vidas, nuestras manos. Fortalécenos, Señor, para seguir mirando estos ejemplos de estos fieles hijos tuyos que a pesar de ser tirados en el horno, tu mano poderosa estaba allí. Y no fueron consumidos no por ellos, sino por tu presencia, por tu poder. Ayúdanos, Padre, a confiar, danos valor, danos fuerzas y danos, Señor, esa mirada que trasciende todo lo que podamos vivir sobre esta tierra, esa mirada en la patria celestial. Señor, te ruego también que fortalezcas a Mati, que nos sigas hablando, porque no hay duda que hoy estás hablando en nuestro corazón. Y Señor, rogamos que nos fortalezcas como iglesia para primar en nuestra vida, ser valientes y llevar tu nombre en alto, a pesar de todos los ataques del enemigo. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Se me pasó. A veces es una congoja que es difícil de controlar. Pero hoy cuando leía la historia me pasaba lo mismo y bueno, pero ahora gracias Albert por orar. Albert avanzaba en la historia y es asombroso mencionar lo que viene. Desde el verso 24 al 27 dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó, fíjate, los tiró y al momento, no sé cuánto pasó, pero se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron del medio del fuego y se juntaron los sátrapas y todos los gobernantes para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun sobre el cabello de sus cabezas, que se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Recordemos que el fin de la estatua, la que hablábamos en el capítulo 2, era que Dios la iba a desmenuzar. La intención del rey Nabucodonosor, como habíamos dicho, era simplemente el tratar de evadir lo que Dios le había dicho a través de este sueño. Pero encontramos que la interpretación de Daniel hizo que Nabucodonosor reconozca a Dios como el Dios de dioses, Señor de señores y Rey de reyes. Nuevamente aquí lo vemos a Nabucodonosor reconociendo quién es el Dios, ya no de estos 3 hombres, sino de estos 4 hombres junto con Daniel. Nabucodonosor se asombra porque ya no ve a Sadrac, Mesac y Abednego, sino porque los ve de una forma tal que era imposible ver, porque ya había muerto gente, ve a 4 hombres que están vivos.
Y uno de ellos es semejante al Hijo de los dioses. Esa es la apariencia que él pudo describir de este cuarto hombre. Y nosotros sabemos que esto es una teofanía, una cristofanía. Luego, en el verso 28, Nabucodonosor habla acerca de que Dios envió a su ángel, ¿sí? Y claramente esta es la presencia del Señor junto con ellos. El Señor siempre estuvo con ellos, no solamente ahí. La compañía de Cristo estuvo siempre con ellos, en su sufrimiento psicológico, emocional, espiritual, físico. Ellos estuvieron inmersos en una situación muy compleja y Dios nunca los abandonó. Pero la situación, más allá de lo que ellos vivieron, que fue hasta el fuego mismo, hasta las fauces de este horno, esa situación nunca los llevó a desconfiar. Me llamó poderosamente la atención que los tuvieron que arrojar. Pero ¿quién los podía sacar de ahí? ¿Quién podría haberse alejado de los mortales a ese horno para sacarlos? El rey le tuvo que decir, salgan solos porque nadie los puede sacar. Y ellos mismos, dice que pudieron salir del horno. Y nuevamente Daniel con su forma característica de describir dice que su cabello no fue quemado, su cuerpo tampoco, sus ropas estaban intactas, ni siquiera tenían olor a fuego, el fuego no pudo quemar su reputación tampoco. Los acusaron de algo maliciosamente. Sin embargo, Dios los sacó de ahí. Fue Dios, fue el Señor. Y esto genera un cambio precedente en Babilonia. ¿Sabes por qué? Porque entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, no cumplieron mi edicto, me desafiaron, tendría que haber dicho. Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación y lengua que dijere blasfema contra Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey, como también a Daniel, engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Fíjate el resultado de los hombres que adoran a Dios y confían en Él. El pueblo de Israel tuvo a riesgo de perder su identidad en cuanto a la fe, porque la imposición era, si no adoran, van a morir. Sin embargo, por la fe de estos tres hombres, las leyes cambian. Y ahora el pueblo de Israel iba a poder adorar a su propio Dios sin la intervención del Estado. ¿Por qué? Porque tres hombres, además del cuarto, confiaron en el Señor. Los hombres de Dios fueron probados, salvados y engrandecidos, no por Nabucodonosor, sino solamente por el Señor, por Dios. El rey solo reconoce que tras ellos hay una grandeza que supera la de cualquier hombre. Pero algo triste es que el rey nunca dice, tu Dios será mi Dios. Él reconoce que ese Dios es, por sobre todas las cosas, real. Así que nadie podía ahora hablar en contra, políticamente hablando, y ellos generan un tiempo quizá de paz para todos aquellos oprimidos del pueblo de Israel que estaban en aquel lugar. Algunas lecciones y terminamos. A veces la desobediencia civil, siempre que esté dentro de la voluntad de Dios, es algo correcto. Y no quiero que me malinterprete, hermano. Yo sé que hay gente que me interpreta bien, pero quiero salvar la distancia. En principio, la Biblia nos enseña a someternos a las autoridades. Hace no mucho Osvaldo enseñó acerca de los principios para el sometimiento en cuanto a las autoridades. Para que podamos vivir, dice Pablo a Timoteo, reposadamente. Tenemos que dar buen testimonio y vivir en honestidad. Jesús mismo enseñó que debemos darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No debemos llevar una vida licenciosa como cristianos, no es el propósito. Aquel tema es cuando haya un principio, cuando está en discusión el principio regulador de nuestra vida. Es decir, Dios está por sobre todas las cosas. Y cuando hay algo del Estado que se impone ante nosotros que desobedece el principio de Dios, nosotros a quién tenemos que obedecer.
Somos llamados a obedecer a Dios antes que a los hombres, Hechos 5:29. Si nos prohíben silenciarnos, por eso vemos, gracias a Dios nosotros, gracias al Señor todavía, no hay un impedimento legal para que podamos predicar el Evangelio. Pero hay hermanos que desobedecen este principio. ¿Por qué? Porque el principio de obediencia a Dios es regulador y está por encima de todas las cosas. Y predican el Evangelio, aunque en eso conlleva el riesgo de sus vidas. Esto lo vimos en el testimonio hace poco de los hermanos que estuvieron en la reunión misionera. Lo otro que tenemos que saber es que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. No nos gusta hablar del sufrimiento. La realidad es que quisiéramos experimentar una vida de principio a fin, lo más parecido a la situación de normalidad que nosotros deseamos. Pero vamos a pasar por diferentes clases de sufrimiento. Nuestro sufrimiento va a ser diferente en cada uno. Nos tenemos que animar. Pablo le dijo a los hermanos de Filipos que los padecimientos que vienen por la fe nos hacen crecer y nos conforman a la imagen de Cristo. Cristo es conformado en nosotros cuando padecemos. Por lo tanto, Pedro dice, si padecen, que padezcan como cristianos, bajo los principios de fe, no porque viven como los que no lo son. Otro principio que aprendí es a temer a Dios más que a los hombres. No temáis a los que pueden matar el cuerpo, dijo el Señor Jesús. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y quién es ese? ¿Quién está por encima de todo imperio, hermano? Está el Señor. Y a Él nadie se le escapa. El terror que le impuso Nabucodonosor y el imperio babilónico a todas las sociedades de aquella época hizo que 4 hombres manifestase que solo ante Dios estaban de rodillas. Ni siquiera el temor a la muerte, que es tan natural en nosotros, pudo en ellos superar el temor que tenían de Dios. El temor de Dios estaba por encima de aún el temor a la muerte, y por eso se entregaron ante ella cuando les tocó experimentar esta gran prueba, esta gran crisis de fe. Una confianza experimentada también ellos expresaron. La fe confía en que Dios libra, como también confía en que Dios sabe lo que hace. La fe en estos 3 hombres se basó en la promesa de que Dios podría librarlos, pero también en la esperanza de que había algo más allá. Nosotros como cristianos debemos saber que lo que Dios nos promete lo hace en vista al pasado. Dios nos prometió algo en el pasado. Por lo tanto, yo lo creo y lo debemos creer. Dios nos lo va a dar en el futuro, por lo tanto tenemos esperanza, debemos esperarlo. Señor, danos más fe, a veces tenemos que decir como creyentes. A ellos los tuvieron que atar porque debe haber sido difícil querer ingresar al horno de fuego. Naturalmente el cuerpo tiene tendencia a soltarse, a querer sobrevivir, así que ante esto los echaron como niños envueltos, podríamos decir, porque eran jovencitos también. La liberación siempre viene de Dios, estimado hermano. Nabucodonosor tentó a los siervos de Dios. Él dijo, ¿y qué Dios será aquel que los libre de mi mano? Luego respondió en el 3:28, vuestro Dios los libró porque ustedes confiaron en Él. La liberación de Cristo vino también a través de una clase de fuego. Siempre estará con nosotros el 4.º hombre. No está ahí solo con ellos. El fuego se comía a los verdugos. Los acusadores ya no se pudieron levantar contra el Dios de ellos 3. El mismo rey reconoció que el poder de Dios era limitado porque los liberó de algo imposible. Y pensemos en Cristo. Quizás para mañana esto nos ayude. El sufrimiento de Cristo y su victoria sobre nuestros sufrimientos nos debe hacer entender un poco más de dónde nos arrancó el Señor por su obra. Las puertas del Hades no prevalecen contra su iglesia y contra el evangelio que su iglesia lleva, que es que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Dios nos ha liberado del fuego eterno. Y el 4.º hombre no estará solo con nosotros ante la situación de la prueba, sino para siempre, porque viviremos con Él. Porque hay una perspectiva final ante todo esto, hermanos. El reino de Dios se establecerá. Eso lo dijo Daniel en el capítulo 2.
Y en Apocalipsis, en la NTV dice, Él pasó adelante y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y está bueno esto porque cantaban un canto y un nuevo cántico con las siguientes palabras. Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlos, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Antes sucedía que todos ellos se inclinaban porque eran parte de la cultura general, pero también en todo ese montón, aún hasta nosotros hoy, podemos tener esta gran esperanza de que también de todo pueblo, tribu, lengua y nación en algún momento estableceremos por el Señor este reino eterno que Él ha prometido. Que el Señor nos anime a ver esta historia de estos 3 hombres como una historia en la cual debemos aprender no solamente a confiar en Dios, sino también a experimentar esa confianza en cualquier situación. Que Dios nos bendiga.